Capítulo 5. Aquella ciudad, que Hassari no dudaba en calificar de inhumana, era como una ciudad de espejismo en la que en el curso de una generación 6 millones de muertos de hambre como él habían ido a buscar la única esperanza de alimentar a su familia. En los años 60, Calcuta era aún, a pesar de su declive iniciado medio siglo atrás, una de las ciudades más activas y prósperas del tercer mundo. Gracias a su puerto y a sus numerosas industrias, sus fábricas metalúrgicas, químicas y farmacéuticas, sus harineras, sus fábricas de tela de yute y de algodón, distribuía una de las rentas por habitante más elevadas de la India, apenas algo inferior a Delhi y Bombay. Un tercio de las importaciones y cerca de la mitad de las exportaciones indias transitaban por las aguas del Hooghly, brazo del Ganges, a cuyas orillas había sido fundada 3 siglos antes. El 30% de las transacciones bancarias de todo el país se realizaban allí, y un tercio de la recaudación fiscal procedía también de Calcuta, apodada el Ruhr de la India. Su traspaís producía 2 veces más carbón que Francia y tanto acero como los complejos siderúrgicos de Corea del Norte. Calcuta atraía hacia sus fábricas y sus almacenes todos los recursos naturales de aquel vasto territorio: cobre, manganeso, el cromo, el amianto, la bauxita, el grafito, la mica, así como las maderas preciosas del Himalaya, el té de Assam y de Darjeeling, y cerca del 50% del yute mundial. De este hinterland convergía asimismo todos los días hacia sus bazares y sus mercados un caudal ininterrumpido de productos alimenticios, cereales y azúcar de Bengala, hortalizas del Bihar, frutas de Cachemira, huevos y averío de Bangladesh, carne de Andhra, pescado de Orissa, crustáceos y miel de los Sundarbans, tabaco y betel de Patna, quesos de Nepal. A estos productos se añadían numerosos artículos y objetos que alimentaban uno de los comercios más diversificados y activos de Asia. Se conocían por lo menos 250 variedades de telas de los bazares de Calcuta y más de 5.000 colores y matices de saris. Antes de llegar a esta meca de la industria y del comercio, estos productos atravesaban vastas regiones a menudo extremadamente desheredadas, en las que millones de modestos campesinos como los Pal se ganaban duramente el sustento trabajando sus pequeñas parcelas. ¿Cómo esperar que la imaginación de estas multitudes no se orientara por el mismo camino que tales riquezas cada vez se producían una calamidad? Porque esta metrópoli está situada en el corazón de una de las regiones más fértiles, pero también más desfavorecidas del planeta, una zona en la que el monzón a veces está ausente o es, por lo contrario, devastador, ocasionando sequía o inundaciones bíblicas, una zona de ciclones y marejadas altas que lo aniquilan todo, seísmos apocalípticos, éxodos políticos y guerras religiosas, como ni el clima ni la historia de ningún otro país haya quizás llegado a generar jamás. El terremoto que sacudió el Bihar el 15 de enero de 1937 causó centenas de millares de muertos y lanzó pueblos enteros hacia Calcuta. 6 años después, un hambre originó la muerte de 3,5 millones de personas solo en Bengala y desplazó a millones de refugiados. La independencia de la India y la partición de 1947 provocaron el éxodo hacia Calcuta de unos 4 millones de musulmanes y de hindúes, expulsados del Bihar y del Pakistán oriental. El conflicto de 1962 con la China y luego la guerra de 1965 contra el Pakistán añadieron a la ciudad varias centenas de millares de refugiados suplementarios. En 1965, un ciclón de una fuerza igual a la de 10 bombas de 3 megatones, capaces de arrasar una ciudad como Nueva York, y luego una espantosa sequía en el Bihar, una vez más empujaron hacia la ciudad a comunidades enteras. Ahora era una nueva sequía la que llenaba Calcuta con millares de campesinos hambrientos como los Pal. La llegada de esas oleadas sucesivas de náufragos había transformado Calcuta en una enorme concentración humana. En pocos años, la ciudad condenaría a sus 10 millones de habitantes a vivir en menos de 3,7 metros cuadrados por persona, y en poco más de 1 metro cuadrado a los 4 o 5 millones que se hacinaban en los barrios de barracas.
El resultado era una situación que convertía esta ciudad en uno de los mayores desastres urbanos del mundo. Una ciudad roída por la decrepitud, en la que 10.000 casas e incluso edificios nuevos de 10 pisos o más amenazaban continuamente con agrietarse y hasta con derrumbarse. Fachadas hendidas, tejados inseguros, paredes devoradas por la vegetación tropical. Algunos barrios parecían acabar de sufrir un bombardeo. Una lepra de carteles, de anuncios, de eslogan políticos pintados en las paredes, de tableros publicitarios, impedía el revoque o simplemente una mano de pintura. A falta de un adecuado servicio de recogida de basura, 1.800 toneladas de desperdicio se amontonaban cada día en la calle, atrayendo miriadas de moscas, mosquitos, ratas, cucarachas y otras bestezuelas. En verano, tal proliferación representaba un serio riesgo de epidemias. No mucho antes era frecuente morir de cólera, de hepatitis, de encefalitis, de tifus y de rabia. Los artículos y reportajes de la prensa local no cesaban de denunciar ese albañal envenenado de gas, de humos, de efluvios y gases nauseabundos, ese decorado devastado de calzadas rotas, de alcantarillas reventadas, de tuberías destrozadas, de líneas telefónicas arrancadas. En resumen, Calcuta representaba un tal fracaso material que incluso sus admiradores se maravillaban de que hubiera hombres que siguieran hacinándose allí en tan gran número. Por centenas de millares por millones, sus habitantes hormigueaban en las plazas, en las avenidas, en los callejones más estrechos. Hasta la menor porción de acera estaba ocupada, estaba invadida, llena de vendedores ambulantes, de familias sin techo que acampaban donde podían, de depósitos de materiales o de montones de basuras, de tiendas, de numerosos altares y de pequeños templos. De ello resultaba un desorden indescriptible en la circulación, un índice de accidentes que era un récord, unos atascos de pesadilla. A falta de urinarios públicos, cientos de miles de habitantes se veían obligados a hacer sus necesidades en las calles. En esta época, 7 familias de cada 10 disponían para su supervivencia cotidiana de un poder adquisitivo que ni siquiera permitía comprar un kilo de arroz. Calcuta era entonces, sin duda, esta ciudad inhumana que descubría la familia Pal, donde era posible que hubiera quien muriese en las aceras en medio de la indiferencia general. Era también un polvorín de violencia y de anarquía, en el que las masas acabarían por volver los ojos hacia el mito salvador del comunismo. Al hambre, los conflictos de las comunidades se añadía uno de los climas más agobiantes del planeta, el calor. Tórrido durante 8 meses del año, fundía el asfalto de las calles y dilataba las estructuras metálicas del gran puente de Howrah, hasta el punto de que la obra medía 1,50 m más de día que de noche. En muchos aspectos la ciudad se parecía a la diosa Kali, que veneran millones de sus habitantes. Kali, la terrible, imagen de miedo y de muerte, representada con ojos de mirada terrorífica y con un gran collar de serpientes, de cráneos alrededor del cuello. Hasta los eslogans de las paredes proclamaban de vez en cuando el fracaso de esta ciudad. Aquí ya no hay esperanza, decían, no queda más que cólera. Y no obstante, ¿de qué prestigioso pasado podía enorgullecerse esta metrópoli, que hoy juzgaban inhumana tantos de sus habitantes? Desde su fundación en 1690 por un puñado de mercaderes ingleses hasta la marcha de su último gobernador británico el 15 de agosto de 1947, Calcuta había encarnado más que ninguna otra ciudad del mundo el sueño imperial de la dominación del globo por el hombre blanco. Durante cerca de 2 siglos y medio había sido la capital del Imperio Británico de las Indias. Hasta 1912 sus gobernadores generales y sus virreyes habían impuesto su autoridad sobre un país más poblado que toda Europa. Sus avenidas habían visto desfilar tantos escuadrones y pasearse tantos elegantes en palanquines y en calesas como los Campos Elíseos y el Mall de Londres. Aunque deslucidos por lustros de monzones, sus soberbios edificios públicos, sus monumentos, su impresionante centro de negocios, sus hermosas residencias con las balaustradas y columnatas todavía hoy son testigos de esa herencia. Al final de la avenida por la que Jorge V y la reina Mary habían desfilado en 1911 en una carroza constelada de oro, entre 2 hileras de Highlanders con
guerreras escocesas y polainas blancas, se elevaba en medio de un parque de 15 hectáreas el palacio de 137 habitaciones en que el imperio había alojado a sus virreyes. Raj Bhavan, el palacio del gobierno, era una réplica de Kettleston Hall, uno de los más bellos palacios de Inglaterra. El virrey Lord Wellesley había decorado su gran salón de mármol con los bustos de los 12 Césares. Convertido después de la independencia en residencia del gobernador indio de Bengala, este palacio fue el marco de fiestas y celebraciones de una suntuosidad que desafía la imaginación. Las noches en que había recepción, el representante de su graciosa majestad se sentaba en un trono de terciopelo púrpura realzado de dorados, rodeado de todo un areópago de ayudantes de campo y de oficiales en uniforme de gala. 2 criados indios con turbante agitaban suavemente abanicos de seda escarlata para refrescarlo, mientras soldados armados de lanzas con incrustaciones de plata formaban una guardia de honor.